a todos. Esta actividad es para el primer eje de obligaciones 2. Nuestro equipo está conformado por Sandra Juliet Bursa, Warner Yarin Camelo, Segundo Armando Caro y quien les habla, Adriana Marcela Jiménez. Vamos a hablar rápidamente sobre el Código Civil colombiano y la relación directa con el origen de las obligaciones. Vamos a centrarnos en el artículo 1494 del Código Civil colombiano, el cual establece que las fuentes de donde emanan los vínculos obligacionales, las normas que regulan este origen clasifican las obligaciones según el hecho, acto o disposición legal que les da nacimiento. Allí encontramos el curso real de las voluntades, clasificado como los contratos, que son obligaciones de hacer o no hacer. Un contrato es un acuerdo de voluntades donde se crean obligaciones recíprocas para las dos partes y su requisito es el cumplimiento y el consentimiento de las dos partes. Tiene objeto lícito, causa lícita y su validez puede verse afectada por error, fuerza o dolo. También encontramos los cuasicontratos, que son hechos voluntarios lícitos. Son estos que se reconocen y que generan obligaciones sin que exista un acuerdo previo. Entre ellos podemos encontrar la gestión de negocios ajenos o el pago de lo no debido. La obligación aquí surge por razones de equidad y de justicia. Allí también encontramos los delitos y culpa, que son hechos voluntarios ilícitos, consagrados en el artículo 1494, 2341 y 2356 del Código Civil, donde se establecen las obligaciones extracontractuales, donde se obliga a reparar los daños causados por delitos, culpas y actividades peligrosas desarrolladas por otra persona. También tenemos dentro de esta clasificación el enriquecimiento sin justa causa, que está reconocido jurisprudencialmente como fuente autónoma basada en la equidad. ¿En qué consiste el enriquecimiento sin justa causa? Es cuando se ve afectado el patrimonio, se ve disminuido el patrimonio de una persona y se ve incrementado el patrimonio de la otra persona sin que exista un equilibrio donde exista un pago real o donde esté justificado ese incremento patrimonial de una persona y la disminución del patrimonio de la otra persona. Podemos concluir que las obligaciones surgen de la voluntad, como los contratos, la ley y la responsabilidad por hechos propios que pueden ser lícitos o ilícitos. A continuación los dejo con mis compañeros. Determinen las categorías sobre las cuales se va a determinar el escrito. El escrito está desarrollado con dos categorías principales, como es el origen de las obligaciones y la extinción de las obligaciones. Aquí nace las obligaciones en el contrato, la ley, delito, cuasidelito y cuasicontrato. La forma de las extinciones de las obligaciones es el pago, la novación, compensación, prescripción y remisión. Desde el marco normativo se determinan diferentes categorías sobre las cuales hay estructuras. La primera es el concepto de la obligación jurídica, entendiendo que es la estructura y el análisis. Luego sigue en segundo es el lugar, las fuentes u origen de las obligaciones, que se explican cómo nacen jurídicamente. En tercer lugar, los efectos de las obligaciones, es la relación con su cumplimiento o incumplimiento. En cuarto lugar, encontramos la forma de extinción como el pago, la compensación o la novación. En quinto lugar, el análisis crítico de los problemas jurídicos. En sexto lugar, la relación entre la norma y la realidad social. Finalmente, la conclusión como la postura reflexiva frente al sistema jurídico. El estudio del derecho de las obligaciones en el derecho civil presenta varios retos importantes debido a la evolución del comercio, la tecnología y la interpretación jurídica. En cuanto al origen de las obligaciones, uno de los principales problemas es que la clasificación tradicional del Código Civil colombiano resulta insuficiente para explicar fenómenos modernos como la responsabilidad objetiva o el enriquecimiento sin causa.
También existe debate sobre si la voluntad unilateral puede generar obligaciones y la creciente intervención del Estado dificulta diferenciar obligaciones nacidas del acuerdo o de la ley. Respecto a los efectos de las obligaciones, se destacan dificultades para determinar la mora, calcular daños y establecer el nexo causal. Además, existen problemas con la teoría de los riesgos, la imprevención y los límites del cumplimiento forzado, especialmente cuando la prestación depende de la voluntad del deudor. En cuanto a la extinción de las obligaciones, surgen problemas como la validez del pago, la dación del pago, la confusión de derechos y la diferencia entre novación y simple modificación contractual. También es complejo el manejo de la prescripción y sus interrupciones. Finalmente, uno de los grandes problemas es la brecha entre la norma y la realidad social, ya que factores económicos, culturales afectan la aplicación efectiva y generan desigualdades en el acceso a la justicia. Buenas tardes, mi nombre es Walner Yarin Camilo. Voy a concluir. En conclusión, las obligaciones surgen, en primer lugar, de la interacción entre la ley, la voluntad privada y se basa en una clasificación clásica que se ha heredado del derecho civil francés. Según el artículo 1494 del Código Civil, las obligaciones surgen de la combinación de voluntades en los contratos, de actos que no tienen una intención obligacional inicial, cuasi contratos, de comportamientos ilícitos deliberados, delitos o negligentes que son cuasi delitos, y también directamente de la ley. En lo que respecta a sus efectos, el ordenamiento jurídico considera la autonomía de la voluntad privada en el artículo 1602 del artículo civil como un derecho legislativo de los individuos en el cual cada contrato legalmente establecido es una ley para las partes involucradas. Ya por último, los procedimientos de extinción en Colombia abarcan mecanismos extraordinarios, tales como la declaración de nulidad, que se utiliza cuando se infringen condiciones fundamentales como el consentimiento libre de vicios, la capacidad legal o la licitud del objeto y la causa.